Es el tiempo, iglesia, de que nos volvamos a Dios de todo corazón. Ya no más juegos. No juguemos más al evangelio. Voy al culto en la iglesia mientras entre semana discotequeo, me emborracho, fumo, vuelvo a mis hábitos como el perro que vuelve a su vómito. La palabra de Dios es una perla y no eches perlas a los cerdos. Esta palabra es fuerte y aunque sea fuerte, yo la hablaré donde quiera que el Señor me lleve. Porque Dios está buscando una iglesia santa. Santidad. Dios está pidiendo santidad a la iglesia. Como dice el apóstol Pablo, sed santos en cuanto a vuestra manera de vivir. Esa santidad que no depende de un traje. Esa santidad que no depende de nuestra economía. Esa santidad que no depende de cuán bonito hablemos. Es una santidad que se impregna cuando yo estoy metido en la presencia de Dios. Porque Él es santo. Y yo no puedo ser santo en mis propias fuerzas. Por eso dice la palabra, sed santos como Él es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 en adelante. Dios me acaba de cambiar la prédica por completo. Esto no está preparado. Primera de Pedro 1, del 13 en adelante dice, lo tengo en la nueva traducción viviente. Se lo voy a leer en esa traducción. NTV dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio o el dominio propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, verso 14, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. La otra versión dice, sean santos en su manera de vivir, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. El verso 20 dice, Dios los eligió como el rescate, Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. El apóstol Pedro escribe a la iglesia, hablando
del llamado que nosotros como iglesia tenemos, algo que hemos dejado como de segunda mano y que no lo hemos visto como prioridad. Algo que en nuestros días lo hemos llevado hasta el punto de considerarlo como legalismo y como religiosidad, y no como lo que realmente es. Es algo de lo cual ya no se habla en las iglesias, simplemente porque el enfoque del evangelio hoy lo hemos llevado a tener una vida próspera, porque hemos confundido la prosperidad con dinero y pensamos que eso lo es todo. Muchos predican hoy que cuál es el motivo de vivir aquí en la tierra si no disfrutamos de los deleites de esta tierra. Y hemos malinterpretado la gracia, yéndonos hacia el otro punto, no entendiendo que por la gracia hemos recibido salvación porque es un regalo inmerecido, pero que aún estamos sujetos a un reino y a un rey a quien tenemos que dar cuentas en un día. Hoy quiero anunciarte que la venida del Señor está cada vez más cerca. Este no era el mensaje que yo traía. Y hasta mi cara me cambió. Porque hoy Dios quería hablar, ir al grano y dejarse de rodeos. Dios dice hoy: yo pongo delante de ti dos caminos. Es como el Señor pararse en medio de la iglesia y decir: basta ya. Es como si tu esposo se acercara todos los días a acariciarte y a decirte que te ama cuando sabe que tiene amante. De esa manera se siente el Señor cuando siente que su iglesia se acerca, pero Él no es tu Dios, porque has cambiado a Dios por el dinero. Y quizás dirás: no ha sido así. Pero el Señor me decía: mi pueblo me ha cambiado por el dinero y por lo tanto viven una falsa abundancia, una falsa prosperidad, porque han puesto su confianza en las riquezas. Cuando yo he dicho, y mi palabra dice, y usted lo puede leer en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, dice la palabra del verso 6 al 10. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Cuando tú no, ojo, la Biblia no dice conforme, dice contento. Y cuando tú no estás contento con lo que tienes, le estás recriminando a Dios y estás siendo un desagradecido por lo que Él te ha dado. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por sus muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. El verso 10 dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Otra versión dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y algunas personas, en su intento deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Un consejo y una palabra sobre la falsa enseñanza que el apóstol Pablo le da a un pastor joven llamado Timoteo. Y les está hablando de que la verdadera sumisión a Dios en sí misma ya es una bendición y una riqueza. ¿Está entendiendo?
Porque Dios es el dueño de todo y cuando tú te sometes a Él, lo tienes todo. Entonces la verdadera sumisión en Dios ya es una riqueza, está diciendo el apóstol Pablo. Una riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. El problema del ser humano hoy es que hemos cambiado a Dios, el verdadero Dios, por el Dios dinero. Y si no, medite usted cómo le va en su día cuando usted no tiene un peso en los bolsillos. ¿Cuál es su actitud? Ve al hermano tan desencajado y usted le pregunta: ay, hermano, más quebrado que un bulto de canela. Ay, hermano, pasando más hambre que ratón en ferretería. Y eso hace que estemos tan oprimidos por las cosas de este mundo que el acercarnos a Dios ha dejado de convertirse en un deleite por una carga. O sea sincero y evalúese usted mismo si ya el orar no se ha vuelto una carga para usted y ha dejado de ser un deleite. Si el ir a la iglesia se ha vuelto en una tradición, hábito u obligación, en un deleite, en pensar: ya quiero que sean las 9:30 porque voy a encontrarme con mi amado, algo me está esperando allá, estoy tragado, estoy tragada, estoy enamorado, tragado de ti, Jesucristo. Pero eso ha dejado de convertirse en un deleite, porque cuando llegamos a la iglesia o llegamos al servicio, nuestra cara está desencajada. Lloramos no porque disfrutamos de la presencia de Dios, sino porque nos sentimos cansados, atribulados, preocupados, estresados, porque nos van a quitar la casa, porque no hay plata, porque hay que pagar la universidad, porque hay que buscar la ropa el 8 de diciembre, porque esto, porque lo otro, porque el médico me dijo, porque no me dijo. Se nos ha borrado la sonrisa de nuestro rostro, porque la preocupación se ha vuelto más importante. Y cuando la preocupación nos aflige tanto, yo tengo que preguntarme realmente: ¿cuál es el Dios al que estoy siguiendo y en quién confío? Porque todo el mundo cree que hay un Dios, pero he aprendido que de creer a confiar hay un gran paso. Los demonios, dicen la palabra, creen y tiemblan. Así que a Dios no se le convencen con creer que Él es real. Los demonios también creen. A Dios se le convence cuando tú confías en Él y eres obediente a Él. Eres obediente aún por encima de lo que se esté presentando delante de ti. Eres obediente aún cuando te van a decir: te vamos a votar. No importa, yo sigo obediente a Dios. Eres obediente por encima que te digan: te vamos a quitar la casa. No importa, yo seguiré a Cristo. Como esa canción que cantamos hace rato, hace muchos domingos atrás, en donde decíamos: yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. El apóstol Pablo había entendido eso. Y cuando él escribe estas cartas, él no tiene 10, ni 20, ni 30 años en el evangelio. Él vivió un encuentro personal con Cristo y eso lo marcó para siempre. Por eso él decía: sé vivir con todo en todo momento. Por eso, Timoteo, apréndete algo. Sin nada nacimos y sin nada nos vamos a ir. Aprende a disfrutar lo que tienes ahora y deja de enfocarte en lo que te hace falta, porque estás dejando de disfrutar el presente, el regalo de lo que Dios te dio hoy. Todo el tiempo estamos inconformes por algo y no somos agradecidos. Está como el joven cuando no se ha casado, está inconforme porque no tiene novia. Y la gente lo critica: oye, ¿tú para cuándo? Y cuando ya tiene novia, entonces, ¿y cuándo te vas a casar?
Y cuando se casa, entonces, ¿y cuándo vienen los hijos? Y cuando tienen el primero, ¿y cuándo el segundo? Todo el tiempo estamos inconformes con algo. Y no nos hemos detenido a darle gracias a Dios, porque todo tiene su tiempo. Y si es el tiempo de estar solo, yo voy a disfrutar mi soltería. Si es el tiempo del matrimonio, voy a disfrutar ese tiempo. Si es el tiempo de la escasez, voy a gozarme con el Señor en el tiempo de la escasez. Porque entonces, cuando llegue la abundancia, ya la aprenderé a disfrutar, porque ya aprendí a gozarme cuando no tenía nada. Y esa abundancia no va a cambiar mi corazón. Hay gente que no pueden probar la abundancia porque se indigestan. ¿Sí o no? ¿Estamos seguros que estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Todo lo que le has pedido a Dios, hazte una pregunta. ¿Qué pasaría si Dios te suelta hoy todo el chorro? A veces Dios nos da de poquito. Te dio el Señor tu primer carro, ya no vienes al servicio. Dice el Señor, eso que te dio un Spark, ¿qué tal que te dio una 4x4? Nos indigestamos con un pedacito de pastel porque no hemos aprendido a disfrutar. Hay gente que come y en un minuto ya se come toda la comida. No comen, tragan. Y así es la ambición del hombre. Porque cuando el hombre es ambicioso no disfruta lo que Dios le está dando diariamente. ¿Me está entendiendo? Es el momento de preguntarnos, ¿seré yo maestro? ¿Será que en realidad soy ambicioso? Fíjese que la palabra de Dios dice, tienes que estar contento con lo que tienes, pero no habla de conformidad. Una cosa es ser conforme y quedarte con lo que ya tienes. Hay gente que se conforma porque no entienden la palabra y no tienen visión. Pero que tu visión no te lleve al desespero de todo el tiempo querer más y no aprender a vivir como Dios quiere que vivas. ¿Estás entendiendo? Dios no ataca el dinero diciendo que el dinero es un problema. El problema está en el corazón del hombre cuando hace de la riqueza su Dios. Porque tenemos que ser sinceros, todo en el mundo se mueve por el dinero. ¿Sí o no? Si usted quiere transportarse, ¿qué necesita? Por lo menos para el pasaje del bus. Usted no se va a subir al bus y le va a decir al chofer, me lleva. Si tiene un buen corazón lo hace pasar. Si no, lo bajan. Cuando a usted le faltan 50 pesos, lo bajan del bus. ¿Sí o no? Porque el dinero hoy en día se ha vuelto indispensable en todo el mundo. Y nosotros no podemos ser ajenos a eso. Esto se compró con dinero. Oramos a Dios y Dios proveyó para comprar estas cabinas. Todo lo que usted ve aquí, las sillas, todo, se necesita dinero para comprar. El problema no es el dinero, el problema está cuando yo lo convierto en mi amo y no en mi siervo. Pero cuando estamos tan alejados de Dios, en nuestra relación con Él, todo lo demás se convierte en nuestro amo menos Dios. Y ahí es donde nos hemos desviado. Porque hemos dejado que las riquezas y hemos dejado que el trabajo y la ambición y querer más. Ya llegué aquí, no me conformo, quiero más y quiero más y quiero más y quiero más. Y ese querer más nos hace ir por encima de las personas y llevarnos al punto de querer satisfacer los deseos de nuestra carne, de nuestro corazón. Y no entendemos que todo lo que Dios te va dando no es el fin, es el medio para lo que Él quiere hacer contigo. Tenemos que disfrutar
¿Por qué nos sorprendemos cuando Dios sana un cáncer y no nos sorprendemos con el hecho de abrir nuestros ojos hoy, respirar y decir gracias, Señor? Porque no estoy muerto, estoy vivo por tu misericordia. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 12 al 13 dice: sé bien lo que es vivir en la pobreza. ¿Cuántos han vivido en la pobreza? No confunda la pobreza con ruina, ¿odio? Cuando el apóstol Pablo está hablando de pobreza, está hablando de tiempos de escasez, en donde Dios solamente da para lo necesario. Porque cuando dependes de Dios, en los tiempos de escasez te va a llegar lo justo. Si en tu casa los 4 comen con 1 libra de arroz, ese día te llegó 1 libra de arroz. No hay para más. Si los transportes a la semana suman 20,000 pesos, el lunes te llegaron los 20,000 pesos. No hay derecho para la bolsita de agua. Todo es transporte. Ese es el momento en que el apóstol Pablo habla de la escasez. Dios da justamente para lo necesario, no para lo que quieres, sino para lo que necesitas en el momento. Y él decía: sé bien, he aprendido, mi motivación ha cambiado. Sé bien lo que es vivir en la pobreza. Quiere decir que lo he experimentado. Tú y yo vamos a experimentar lo que es vivir en la pobreza. El verdadero evangelio que predicó Cristo, él mismo lo enseñaba: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que piénsalo si me vas a seguir. ¿O no? Ahora, a él lo bendecían porque habían viudas que sostenían el ministerio de Cristo, sí. Pero él no tenía un lugar donde reposar. Bien sabe Judas cuánto dinero le entraba a Cristo. Pero él no se sujetaba a eso diciendo: hoy la campaña va a estar buena porque hay mucha gente. Uy, hoy el culto se llenó, así que los diezmos van a estar buenos. Jesucristo no hacía una segunda prédica para convencer a la gente que tenía que dar. Ese no era su interés. Su verdadera prédica era: busquen el reino de Dios y su justicia. Búsquenlo. Ya ustedes tienen un Padre que saben lo que necesitan. Busquen el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas va a llegar por añadidura. Eclesiastés capítulo. Mira, cuando la gente me habla: es que pastor, no estoy viviendo en prosperidad, pastor, es que me falta esto, pastor, es que lo otro. Yo le digo: ya estás disfrutando el tiempo que estás pasando hoy. Disfruta la prueba que estás viviendo. Estamos tan enfocados en salir que no hemos descubierto el propósito por el cual Dios nos tiene ahí en ese momento. ¿Y cuál es el problema? Que cuando sácame, Señor, sácame, Señor, sácame, Señor, sácame, Señor, paga esa deuda, Señor. Córtale la cabeza, Padre, en el nombre de Jesús. Córtale la cabeza a esa culebra, Señor, en el nombre de Jesús. Córtala, 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 córtala. Y shakatara. Le cortó la cabeza y al día siguiente te tiraste al hombre una anaconda. Entonces, ¿cuál fue el propósito de que salieras de esa prueba? Cuando tú eres de Dios, ¿cuántos son de Dios? Romanos 8:28 dice: más a los que aman a Dios, todas las cosas ¿qué? Todas las cosas ayudan. No está hablando de cosas buenas solamente. Porque cuando tú dependes de Dios, Él te sostiene. Y Él hace que todo gire para tu beneficio, así no lo entiendas. Pero ¿cuándo lo vas a entender? Cuando sigue la segunda parte, porque nos quedamos con la primera parte del versículo. Ay, mi hijo, tranquilo. Mas a los que aman a Dios, todas cosas ayudan a bien. Ajá, y la segunda parte.
a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Para que todo obre para bien en tu vida. Yo no puedo ir a cualquier persona a decirle, tranquilo, mijo, que todo obra para bien. Porque es que hay dos puntos importantes en ese versículo para que todo obre para bien en tu vida. Primero, a los que aman a Dios. Amar a Dios no es decir, ay, Dios te amo, papá. Amar a Dios no es andar con una Biblia bajo el brazo. Jesús dijo, el que me ama, mis palabras, ¿qué? Guardará. ¿Cómo sabe usted que alguien ama a Dios sin tanto rodeo y sin decir mucho chiste y mucha palabra? Cuando sus frutos lo están demostrando. Porque ha guardado la palabra y la palabra se hace vida en nosotros. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si comenzando por este pequeño detalle que odiamos a nuestro hermano? Yo no escribí este mensaje, pero la Biblia dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves cuando estás aborreciendo a tu hermano a quien estás viendo? Pastor, buen punto. Déjeme masticarlo. Algunos estarán diciendo, ¿yo por qué vine hoy? ¿Estás odiando a tu hermano? Odiar no es decir te odio. Odiar no es eso. Odiar es decir, ¿qué más, Nelson? ¿Cómo está? Ya para fregarlo. ¿Quién te ve ahí? Hmm. Hermano, nos hemos excusado como cristianos evangélicos detrás de la excusa, detrás de la palabrita, te amo en el amor de Cristo. Porque en mi amor no te puedo amar. ¿Cuál es el verdadero amor entonces que profesamos? Obviamente, si Cristo está en ti, tienes que amarlo. Ahora, tu hermano es diferente a ti. Métete eso en la cabeza, es diferente. ¿Se enoja? Sí. ¿Le da rabia? Sí. ¿Está en el proceso? Tú también. No juzgues a tu hermano diciéndole, pero es que tú eres esto y tú eres lo otro, porque cuando tú juzgas te estás escondiendo para que la mirada esté sobre tu hermano y no se vean tus propios errores. Si tu hermano falla, tú también fallas. Es como el que le dice, ay, este peladito si es necio, qué cosas pesa. Ay, se te olvidó lo que tú eras. Tú no eras cualquier perita en dulce. Parece que se nos olvidó de dónde nos sacó Dios. Porque entonces queremos que todos vivan como yo vivo y tu hermano es diferente a ti. Ámalo porque él es diferente a ti. Y en esa diferencia radica que lo que tú no tienes, él lo tiene y mañana te puede servir. Así como tú le puedes servir a él. Para eso es la iglesia, para eso estamos reunidos. No para recibir una palabra bonita, para entender a qué nos ha llamado Dios y qué quiere Dios con nosotros. Entonces no podemos decir que amamos a Dios, dejémonos de mentiras. Casi digo la otra palabra. Dejémonos de mentiras. Póngase de acuerdo con su hermano, pídase perdón. Porque el perdón no es beneficio para el que usted perdona, es beneficio para usted. Perdone. Ay, pastor, es que mi papá me hizo tanto. Perdónelo. Eso quedó atrás. Disfrútelo hoy porque mañana quizás Dios se lo va a llevar. Y para aquella, yo no sé qué me da a mí cuando los que más lloran en el cajón son los que más hicieron daño. Me hace falta. Para darles 3 cachetadas. Que falta ni que nada. Si cuando estaba con vida hablabas de él, no le hacías caso, esto y lo otro. Entonces no podemos decir que amamos a Dios si amamos a nuestro hermano. Entonces,
Solamente me he quedado 5 minutos hablándote del primer punto, amor a Dios. Entonces yo no puedo decir que todo va a obrar para bien cuando el amor de Dios no se ha experimentado en mi vida. Estoy incompleto. Entonces yo no puedo volarme y decir, mas a los que van a la iglesia todo obrará para bien, mas a los que van a culto todo obrará para bien, mas los que ayunan 40 días todo obrará para bien, mas los evangélicos todo obrará para bien. Dicen, mas a los que aman a Dios, y amar a Dios cuesta. Porque para amar a Dios, el primer paso para amar a Dios, tienes que amar a tu hermano. Porque Jesús dijo, todos los mandamientos se resumen en este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante al primero. No le está diciendo es después del primero, es igualito. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esto es una relación así. Amo a Dios, pero estoy amando a mi prójimo. Y me amo a mí mismo. Si yo no se cumple eso en mi vida, yo no puedo utilizar este texto porque no se va a cumplir. Todo se va a volver una carga. Buscar a Dios se va a volver en una necesidad que cuando Él la satisface, entonces ya me olvido de Dios. Por eso en Deuteronomio, en el capítulo 8, desde el capítulo 5 al capítulo 8, Moisés le vive recordando al pueblo de Israel, a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, le vive recordando, cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios. Guarda su palabra, guárdala, guárdala, porque vas a entrar a una tierra de arroyos, vas a entrar a una tierra que fluye leche y miel, vas a entrar a una tierra donde vas a sacar cobre, donde vas a sacar hierro de sus piedras. Es una tierra de abundancia, pero cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Los peligros más latentes del cristiano no está en no tener, sino en tenerlo todo. Esos son los peligros más latentes del cristiano. Charles Spurgeon, que era un hombre bastante mencionado porque jugó un papel importante en el avivamiento en muchos lugares, él comienza a hablar y habla de los peligros de la prosperidad. La tierra prometida es la tierra de bendición, pero la tierra prometida tenía sus peligros. Primero, habían 7 naciones más poderosas que ellos. Usted lo puede leer en Deuteronomio 7:1. 7 naciones más poderosas que tú. Y Dios le dijo, no te emparentes con ellos. No dejes que tus hijos se casen con las hijas de ellos, porque los llevarán a adorar sus dioses y se van a olvidar de mí. Cuídate de guardar la palabra. No te vayas detrás de los baales. A cada lugar que entres, destrúyelos a todos, acábalos. No dejes a nadie vivo, porque después ellos se van a convertir en una piedra de tropiezo. Ten cuidado con quienes te vas a asociar. No todos los que quieren asociarse contigo, yo los envío. Ten cuidado, porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Ten cuidado, no sea que te vayas a unir en yugo desigual en todo lo que hagas, pues la bendición que tengo para ti es para ti y se va a ver afectada porque decidiste asociarte con quien no provenía de Dios. Todos esos puntos Dios le habla al pueblo de Israel. Y Charles Spurgeon decía, el cristiano, mire lo que decía, el cristiano tiene más probabilidades de traer desgracia a su profesión de fe en la prosperidad que en la adversidad. Está más propenso, tiene más probabilidad de desgraciarse cuando está en la abundancia que cuando está necesitado. Porque cuando estamos necesitados, ¿qué hacemos? Llega uno a las 8 de la mañana, 7:30 y ya está. Ay, Dios mío. Y dice, wow, este hermano tiene hambre de Dios, excelente. Pastor, ¿cuándo hay ayuno? Pastor, ¿cuándo hay vigilia? Pastor, ¿cuándo salimos a visitar? Pastor, ¿cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? Pero cuando viene la abundancia, ya cambió las rodillas por la comodidad del puesto. Gloria a Dios. Antes llegaba y hablaba con Dios cuando llegaba, ahora saluda a todo el mundo. ¿Por qué?
porque ya su problema le fue resuelto. ¿Sabes cuál es el problema? Que mientras estés con vida, van a haber problemas todo el tiempo. Así que nunca se te olvide que si hoy necesitaste de Dios, mañana lo vas a volver a necesitar. Por lo tanto, ten cuidado con la actitud de tu corazón, porque a muchos Dios les ha dado todo y a Dios luz que te guarde el cielo. Lo mismo que cuando vayas delante de Dios, no prometas nada que no puedas cumplir. A Dios no necesita que usted le prometa algo. ¿Usted sabía eso? Todo lo recibimos por gracia. ¿Necesita ser sano? Entonces, porque nos han enseñado que para poder recibir algo yo tengo que sentirme bien, y para sentirme bien tuve que haber entregado algo. Porque entonces si entregué algo, yo puedo pedir con toda autoridad y confianza. Como yo entregué, puedo pedir. Y en Dios no se trata de esa manera. Todo lo que tú necesitas fue hecho por Jesús en la cruz. Necesitas sanidad. ¿Dónde tienes que ir? A la presencia de Dios. Sáname. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Necesitas provisión. Tienes que ir a la presencia de Dios. Él es Jehová Jireh, tu proveedor. Necesitas que Él te defienda. Él es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Necesitas que Él haga justicia. Él es Jehová Texigeno, justicia nuestra. En Él está todo. Pero hemos pensado que mientras más dale al Señor, dale, porque entonces vas a tener la autoridad de pedirle. ¿Quién dijo eso? Te estoy soltando esta palabra. ¿Quién pasa adelante? Sella la palabra para que se cumpla. ¿What? ¿Cuál es tu película? Eso no está escrito en la palabra. Pero nos hemos dejado envolver, porque entonces si yo doy 1,000,000, yo tengo. ¿Tú cuánto diste? 10,000. Echa para un lado que yo di 1,000,000. Yo sí tengo autoridad para pedirle a Dios. Mentira. Dios necesita que en todo tiempo estemos pegaditos a Él. Nunca se te olvide. Hay personas que le han prometido tanto a Dios. Señor, si restauras mi matrimonio, yo te voy a servir. El problema es que no dijo dónde va a servir. O está sirviendo cerveza, le está sirviendo dominó a todo el mundo, le está sirviendo cigarrillo al otro, a lo otro. Cada vez que llega es el que prende la fiesta. Pastor, ayúdeme a orar por esta propiedad, pastor. Que si yo la vendo, pastor, yo doy lo que sea para la iglesia, bendigo la obra. Ya la hermana no contesta el celular. Borró al pastor del WhatsApp. Y está asistiendo a otro lugar de incógnita. Tranquilo que yo nunca le voy a llamar para pedirle algo. Y cuando lo haga es para la obra del Señor. Pero ¿para qué promete? ¿Para qué? ¿Usted cree que va a comprar a Dios con sus promesas? Dirá Dios, irá. ¿Qué me vas a dar tú? Yo lo hago por misericordia. ¿Sí? Entonces hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver. Y yo no sé mañana. Así pasa. Por eso dice Eclesiastés 5, cuando vengas delante de Dios, no prometas nada. Guarda tu pie de prometer. No vaya a ser que vayas a quedar mal con el que está ahí en la casa de Dios y te vayas a enlazar con los dichos de tu boca. Porque cuando usted promete a Dios y no cumple, llega Satanás y dijo, no cumplió, así que todo lo que tiene me lo voy a llevar. ¿Qué va a hacer Dios allí si usted se enlazó con los dichos de su boca? Entonces hay que tener cuidado, todo eso es importante y viene y parte del principio de amar a Dios. Entonces, mas a los que aman a Dios todas las cosas obrarán para bien, a los que han sido ¿qué?
llamados de acuerdo a su propósito. Ahora, amas a Dios, guardas su palabra, amas a tu hermano, te amas a ti mismo. Estás viviendo de acuerdo al propósito de Dios, qué bendición. Pero tienes que entender que hay un propósito de Dios en medio de todo. Entonces ahí voy lo que hablaba cuando me llegué a todo lo que le hablé ahora. Cada prueba que usted está viviendo hoy tiene un propósito. Nada de lo que Dios permite en su vida carece de propósito. No te enfoques en la salida, enfócate en encontrar el propósito, porque si encuentras el propósito vas a encontrar la salida. Porque juntamente con la prueba, Dios da la salida. Cuando entiendes el propósito, eso te enriqueció y ya mañana no vivirás lo que dejaste ayer, porque ya has crecido, porque entendiste cuál era el propósito de Dios al trabajar contigo en esa situación. No volverás a cometer los mismos errores. Entonces ahí sí vas a entender que todo obrará para bien. Y cuando entiendas, ya sé cuál es el propósito. Yo me gozo en el Señor y me deleito en Él, porque ya sé por qué estoy pasando por esto. Ya descubrí qué quiere hacer Dios conmigo. Ahora estoy dejando que Él lo haga. Y disfruto de la presencia de Dios. ¿Todo eso con qué fin? Para que cuando Dios te suelte el chorro, puedas permanecer firme hasta el fin. La mayor prueba no es no tener, sino tenerlo todo. Medita qué ha pasado cuando Dios te ha dado una pequeña bendición. Ya tu ida al servicio no es lo mismo. Ya prefieres quedarte dormido en la casa. Tenemos que comenzar a meditar eso. Y el apóstol Pablo decía entonces, sé bien lo que es vivir en la pobreza. Estamos en Filipenses 12:13. Y también lo que es tener de todo. Qué bendición que lleguemos al punto de decir lo mismo. Cuando me toca trabajar, trabajo. Cuando me toca predicar, predico. Pero él, ¿sabe desde dónde él estaba escribiendo esa palabra? Estaba en la cárcel. Decía, ahora estoy preso. Y les dijo a ustedes, regocíjense en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Disfruten de todo momento. Yo estoy disfrutando de estas cadenas. Es más, hasta me tomo selfies. Para que cuando mañana esté en la abundancia me acuerde cuando eran mis momentos más críticos. Para que cuando esté en la abundancia nunca se me olvide de dónde Dios me sacó. Eso nunca se te puede olvidar. Amén. Ten presente que cuando Dios te da algo, te lo va a dar cuando ya estés preparado. Porque lo que Dios te da nunca va a ser un obstáculo para tu vida, sino una bendición. La bendición de Dios tiene dos objetivos. Enriquece y no añade tristeza. Lo que está fuera de ese orden no lo llames bendición de Dios. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. ¿Cuántos están sin plata hoy? ¿Dónde están los lobos? Sí, es normal. Eso no quiere decir que usted no sea de Dios. Mira, tú no eres de Dios porque Dios prospera. Hey, Dios nos hace vivir en escasez también. Pues es que el Dios que yo tengo no es superficial, es espiritual. Y lo espiritual no tiene nada que ver con la abundancia física, con el tener o no tener. Entonces el apóstol Pablo decía, he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. Si hoy, esta semana ha sido dura, si no te han pagado, si el banco te está descontando por derecha, ¿cómo ha sido tu comportamiento en esta semana? Esposo, esposa, hijos. Porque qué chévere alabar a Dios cuando brinco y yo siento el bultico, ¿verdad? Aleluya, Cristo vivo está, venció sobre la muerte. Ay, así quien no alaba. Ah.
Cuando sé que en el cajero tengo ahí algo que sobró. Cuando sé que dentro de 5 días ya es quincena. Pero ¿qué pasa cuando la empresa dice, sabes que este mes no les vamos a pagar? Aleluya. Yo no voy a ir más a esa iglesia. Cada vez que busco de Dios, todo se cierra, todo se va. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias. Qué fácil es alabar a Dios cuando se está sano, ¿verdad? Ah, pero cuando el médico te dice, no me gusta lo que veo. Perdónenme los médicos, pero por lo general a ustedes no les gusta mucho lo que ven. Cuando es algo que no va de acuerdo a lo que ustedes han aprendido, ¿no? Veo una sombrita ahí. ¿Hay que hacerte una qué? Porque eso no es normal. Aleluya. Pastor, ore por mí, pastor. Me voy a morir. Están ensillando el caballo antes de tenerlo. Alaba al Señor. Hoy el médico me dijo en estos días que me van a hacer una biopsia. Pero ya yo estoy alabando a Dios porque ese resultado llega el lunes y va a decir que no tengo nada. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Entonces eso se refería el apóstol Pablo, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Verso 13 del capítulo 4, no lo sabemos todos. Esta versión dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. La otra versión dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.